Gloria a Dios. Bueno, ya Le veo ahí, a ver si se ve. Y si no, se acomoda. amén. Es necesario que se dirijan hacia acá para poner ya más atención. Vamos a empezar con esta transmisión del día de hoy, más que nada, e iniciar nuestro, pongámosle nuestro culto, que es adorar a Dios, a través de lo que hoy se va a hacer en el anexo 3 de noviembre, ¿sí? El anexo 3 de Aquí también la noviembre. pones, Carlos. Damos gracias al Señor Y Jesucristo cuando por la también le echen así, oportunidad que nos se da. la sigue. Por favor, allá atrás les pido que no hablen mucho porque la transmisión se oye, por favor. Les pido más silencio allá atrás, por favor. Porque cuando me han dicho que en la transmisión se oyen muchas voces allá atrás, ahí por favor les suplico con la mayor atención, se los pido. Vamos a dar inicio para dar gloria a Dios, mandando saludos a todos aquellos que nos transmiten a través de vía YouTube, a través de los que a veces transmitimos en Facebook, porque también nos compartimos para Facebook, y dando gracias al Señor Jesucristo. Pero también en esta hora bendecimos a aquellos que nos están viendo en Cerrito de la Maravilla, en Don Pueblo, Jalisco, Oklahoma City y en todos los anexos que vayamos a estar. Que Dios bendiga a los que nos vean de allí. Amén. Bueno, la hermana Lupita Campos, ella es la que nos va a dirigir con la lectura bíblica y en oración, y le dejamos el lugar a ella. Amén. Que Dios bendiga. Sí. El Padre quiere oración. El Padre quiere oración. El mensaje bíblico. Sí, le habíamos dicho, hermano, porque dice por lo tanto, hermano, gloria a Dios. Bueno, en esta hora vamos a dar inicio en oración y después de preguntar a mi hermano Oscar para que inicie con la lectura bíblica. Amén. Vamos a decirle, Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Bendice y glorifica tu nombre. Danos la gracia y la paz, la sabiduría y el entendimiento. Que esta palabra no caiga en saco roto, sino que sea un saco edificado que es nuestro corazón, para ser hacedores de ella y no solo oidores. Bendice la alabanza, bendice este lugar, la palabra que hoy nos van a compartir, que seas tú glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.
Porque la misma Biblia del Salmo, dice Salmo 119, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tanto más nosotros que somos crecientes con más de Dios. Amén. Entonces, bueno, ¿verdad que sí? Ahora sí. El camino
Dios puso en mi corazón. Primero vamos a orar. Padre Dios, repita conmigo. En esta tarde te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que podamos recibir tu palabra, cambiar nuestro corazón y cambiar nuestras vidas, para en un futuro ser siervos y servidores tuyos. Desde este momento. Amén. Bueno, miren, hermanos, yo les quiero compartir hoy acerca de la vida de David. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de David y Goliat? Casi todo el mundo, ¿verdad? Bueno, ¿saben quién fue David? David fue un rey del pueblo de Israel, ¿sí? Fue, algunos estudiosos bíblicos lo consideran como el tercer rey y otros como el segundo rey de Israel. Hubo un segundo rey, los que dicen que es un segundo rey que duró unos días, pero realmente en fines prácticos fue el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl. ¿Sí? ¿De las tortillas, Fred? Saúl, cuando lo ungieron como rey ¿Cuántos? para ser rey del pueblo de Israel, Digo, era un hombre alto, fuerte, fornido, que impresionaba, ¿sí? ¿ya por allá se las tortillas? Pero David no, que es el personaje que hoy quiero platicarles. Entonces, David era de los hermanos chicos, no recuerdo si era el menor de los hermanos, ¿verdad? Sí. Era el menor, ¿verdad? Era el menor de los hermanos. Y obviamente también le tocó tener una complexión muy delgada, o sea, era un muchachito bonito, porque dicen que era bien parecido, pero era como muy insignificante, ¿no? Y en ese tiempo, los hombres pues se preparaban para la guerra, se preparaban para muchas cosas, pero resulta que David era pastor, y ese era el trabajo más denigrante. Bueno, no llamarlo denigrante, era el trabajo más bajo, ¿sí? Y David era eso, era un pastor. Entonces yo quiero que vean eso, que razonen en eso, el inicio de la vida de David. Y cuando llega, le avisa el profeta de ese tiempo al padre de David y de sus hermanos que iba a ir a visitarlo y iba a ir a ungir a uno de sus hijos. Llegó y pues todos estaban menos David. Entonces llega el profeta y le presentan al hermano más fuerte, bien parcial, ¿no? Pues este ha de ser, ¿sí? Y resulta que no. Y entonces empieza a ver a cada uno de sus hermanos hasta que le dice: ¿no tienes más hijos? Le pregunta el profeta. Pues sí, pero pues es pastor y era un muchachito en ese tiempo, 14 años, ¿no? Una cosa así. Y se lo traen. Dicen: este es. Entonces, razonamos, ¿por qué Dios escogió a David? Sí. Dios se fija en nuestro corazón. ¿En dónde está nuestro corazón? Y David, eso era lo que él tenía. Dios lo escogió para ser rey de Israel, de su pueblo, de su gente, por su corazón. No por sus defectos, sus virtudes, no, por su corazón. ¿Qué pasó con el tiempo? Había una guerra entre el pueblo de Israel y los filisteos. Los filisteos hay un valle donde se desarrolló esa guerra, en donde estaba una montaña de un lado, donde estaban los filisteos. Bajaban, había un pequeño valle, que era donde se desarrollaba la guerra, y luego estaba otra montaña enfrente, que era la fortificación, la última fortificación que defendía al pueblo de Israel.
y era una fortificación militar. Y en ese tiempo, pues en la fortificación se podían defender. Es como estoy aquí en mi trinchera, en mi lugar, y pues no era tan fácil que los conquistaran. Entonces el padre de los hermanos de David le dice a David que vaya, ¿sí?, y le dé alimento a sus hermanos. Y viene un momento en la vida de David en donde las circunstancias que estaban pasando y la guerra que se estaba desarrollando lo hacen resaltar, ¿sí? Entonces, cuando él llega con la comida para sus hermanos, escucha al gigante Goliat, porque era un hombre de más de 3 metros, no sé cuántos metros, pero era un gigante. Entonces imagínense agarrarse a espadazos con un tipo, y que aparte había sido soldado toda su vida. No nomás era un gigante, era un soldado que sabía manejar la espada, sabía las artes de la guerra. Entonces, imagínense David, que era un muchachito de 16 años, pastor, endeble, flaquito. ¿Qué creen que pasó? Llega todas las mañanas y todas las tardes, bajaba Goliat a ese valle y retaba al pueblo de Israel. Era como una humillación grandísima. El rey Saúl no sentía el respaldo de Dios, no tenía esa confianza, no tenía ese corazón en Dios. Todo el ejército estaba temeroso, estaba orinándose de miedo, ¿sí? Cuando David oye que ese hombre está acechando y maldiciendo al pueblo de Dios, David se indigna y lo reta y le acepta su reto y le dice: yo te mataré mañana y con tu espada te cortaré la cabeza. Entonces, pues todo el pueblo de Israel, los soldados y todos los hermanos, oye, pues ¿cómo que vas a matar a Goliat? Un pastor. Entonces, y el rey Saúl decía que el que matara a Goliat le iba a dar a su hija y una fortuna muy grande, ¿sí? Pero David no hizo eso por casarse con la hija del rey. David hizo eso porque él se indignó, porque blasfemó contra su Dios y contra su pueblo. Y él sabía que era ungido y sabía que era un elegido de Dios, que algún día sería rey. No sabía cómo ni nada, era un pastor. Pero él desafió a Goliat. Y cuando el rey Saúl llega con él y están en su palacio o en su fortificación, le ofrece su escudo, le ofrece armas de guerra, cascos, todo. ¿Qué creen que pasó? David lo rechazó. Entonces quiero que razonen una cosa. Lo primero, no menospreciemos lo que Dios ha puesto en nosotros y lo que somos. Estemos seguros y tengamos toda la seguridad de que Dios nos ama y de que Dios tiene un propósito en su vida, así como lo tuvo con David, así como lo tuvo con ese hombre que a los ojos del mundo no valía nada. Yo les puedo preguntar, no necesito preguntárselos, a lo mejor ya se lo han preguntado ustedes mismos: ¿qué valor tienen para la sociedad ustedes? ¿Sí? A lo mejor van a decir: no, pues nada, pero ¿qué valor tienen para Dios? ¿Sí? Todo. ¿Por qué? Porque Dios usa a esas personas. Ahorita más adelante les quiero decirles rápidamente, a grosso modo, todas esas etapas de la vida de David son bien interesantes y nos muestran muchas cosas. Hay una muy interesante de lo que era la escoria de la sociedad, ¿sí?
entre comillas, escoria, porque es lo que cuenta nuestro corazón. No importa cómo empezamos, sino cómo terminamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a usar? ¿Qué usó David? David no usó esas armaduras y esas espadas, ni siquiera podía cargarlas, ni siquiera se podía mover bien. Era un muchacho muy ágil, era un muchacho habilidoso, pero con armaduras y eso, pues era muy torpe. ¿Por qué? Porque esos no eran los dones que Dios había puesto en él. ¿Por qué ninguno de esos soldados israelitas enfrentaron a Goliat? ¿Saben qué representa Goliat? El demonio. Goliat representa la droga. Goliat representa los pecados que hemos cometido en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el demonio es el verdadero enemigo de nuestra vida. ¿Cómo actúa? A través de envidia, a través de lujuria, a través de la ira, a través de todo lo que no son los valores espirituales que están escritos en la misma Biblia. Otro día les voy a hablar de eso. ¿Sí? Como son la mansedumbre, el amor, la esperanza, la fe. Entonces, ¿qué pasa con David? Llega esa mañana, está Goliat, está David, y él era, como buen pastor, su Honda. Escogió 5 piedras, porque Goliat tenía 4 hermanos. ¿Sí? Fue al río, escogió sus piedritas, ¿sí? Y empezó. ¿Qué sentía David? Yo no quiero saber si yo hubiera estado contra un gigante experto en arte de guerra y yo un vil pastor. ¿Sí? No, ay Dios, pero ¿qué tenía David? Tenía la seguridad del respaldo de su Dios, que es el mismo de nosotros. Siéntanse respaldados por Dios. Afronten su vida con esa verdad. Tienen a Dios, tenemos a Dios de nuestro lado. Solo hay que aceptarlo, hay que reconocerlo y no temamos lo que venga, pero al lado de mi Dios. ¿Sí? Así llegó David con ese gigante. ¿Por qué? Porque él prefería morir que estar soportando esas injurias de ese gigante. Y Dios lo respaldó y mató a Goliat. Pero ahí, después de que mató a Goliat, cambió el espíritu del pueblo de Israel. Y David era un líder nato. Se ganó el favor y se ganó la popularidad de todo el pueblo, de todos los soldados. Era un hombre con mucho carisma. ¿Sí? ¿Y qué pasó después? Otra etapa de la vida de David es cuando el rey Saúl, ¿sí?, le tiene envidia. Entonces el rey Saúl, después de todo lo que estaba haciendo David, de que lo empezó a poner de general, lo empezó a poner al frente de su ejército, empezó a cada vez a verse más como rey David que el mismo rey Saúl, siendo David fiel a su rey. Hay un pasaje, porque el rey Saúl persiguió a David mucho tiempo. David estuvo escondido en cuevas. Y quiero pasar a esta etapa de la vida de David. Es una etapa en la que podemos compararla a lo que ustedes o nosotros hemos vivido. Porque yo quiero compartirles, conozco la vida de mis hermanos y sé que puedo hablar con claridad porque ellos mismos se las han compartido. ¿Sí? Pero si algunos éramos escoria, somos nosotros que estamos aquí. Si algunos éramos eso, somos nosotros. Así es. ¿Sí? Los que venimos a compartirles esta palabra, muy probablemente éramos peor que ustedes. Y
David tuvo que esconderse en cuevas, perdón, y juntó un ejército de puros repudiados, 400 hombres, de pura gente que fue rechazada. ¿Sí? Esos somos nosotros, esos rechazados, esa escoria de la sociedad, somos nosotros. Y eso fue lo que usó Dios para salvar a su pueblo de los filisteos y de otros ejércitos. Esos hombres, ese líder David, ese hombre, con el tiempo, David llegó a ser rey. El rey Saúl y su hijo murió. Y es una historia larga que no puedo contárselas. Les recomiendo que la lean, que lean la palabra de Dios, que lean la historia de David. Está llena de muchos pasajes, a mí hasta divertidos se me hacen, ¿sí? Pero ¿en qué otra cosa quiero hacer relevancia? Pero antes quiero leerles este salmo. Este salmo, el Salmo 6, muestra lo que David vivió en una etapa cuando fue perseguido. ¿Sí? Vean lo que dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores, todos los que lo perseguían, enfermo, en una cueva. Vean lo que escribe el rey David. Pero miren cómo concluye este salmo: apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. ¿Qué quieren decir esas palabras? David rechaza a todo el que no honra a Dios, a todo el que no sigue a Dios, a todo hacedor de iniquidad. Luego dice: porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Hemos llorado a Jehová, hemos clamado a Dios. Eso fue lo que hizo David. Y luego dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Me encanta la vida del rey David, la leo seguido. ¿Qué pasa después? Después David se hace rey. Tiene un lugar genial, ¿no? O sea, imagínate, rey. Lo que él diga se hace. ¿Se pueden imaginar ser rey de un país? Y nomás lo que su voz habla, eso se hace. Así estaba David. Y luego, con la unción de Dios, ganando todas las batallas. ¿Y qué pasó después? Empezó a pecar. ¿Sí? Es otro punto en donde nos identificamos con David. David no fue santo. David fue un pecador como nosotros. Pero su corazón siempre estuvo con Dios. Él, debiendo estar en la guerra, se quedó en su palacio. Debiendo estar en lo que era su obligación, estar con su ejército, se quedó en su palacio. ¿Cuántas veces hemos estado en el lugar equivocado? ¿Cuántas veces nosotros tomamos la decisión de ir a un lugar donde sabemos que vamos a pecar?
David estando en su palacio, en la ventana de su palacio, en una terracita, vio a una mujer y la llamó, y a lo mejor pensó, bueno, pues nada más la quiero conocer, a ver qué onda, y terminó pecando con ella. Era la esposa de uno de sus capitanes, de uno de sus soldados, y bien leal, un hombre bien leal a David, y terminó embarazándola. ¿Y qué hizo? Siguió tratando de ocultar su pecado. Y cuando hacemos eso y no reconocemos y no agarramos el toro por los cuernos, Señor, he pecado, perdóname, de una o de otra forma vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, así como le pasó a David. ¿Sí? Entonces, no esperemos más. El día para arrepentirnos y clamar a Dios es hoy, es ahorita, no es mañana, es hoy. En este momento, clamemos a Dios. ¿Sí? Y pidamos su amor, su misericordia y su perdón a través de Jesús. Entonces, David fue un gran rey, planeó hacer el primer templo para Dios, que ya era un reino, y lo terminó haciendo su hijo Salomón, pero esa ya fue otra historia. La vida de David fue muy turbulenta, tuvo unas consecuencias muy fuertes. Su hijo se rebeló contra él, lo quiso agarrar el trono por la fuerza, vio la muerte de su hijo, pasó muchas cosas David, ¿sí? Pero su corazón siempre estuvo en Dios, siempre se arrepintió, siempre reconoció sus pecados y no por eso dejó de sufrir las consecuencias. Entonces, aprendamos de David, pongamos nuestro corazón en Dios, arrepintámonos de nuestros pecados y terminemos bien. Amén. ¿Sí? Clamemos a Dios. Amén. Den una palabra al Señor. Amén. En verdad, si usted va a analizar la historia o la vida del rey David, cómo Dios lo llama y de dónde lo llama y en qué estado lo llama Dios. ¿Verdad? Cuando llega a la casa del papá que se llamaba Isaí, trae a todos sus hijos, ve a todos. Yo pienso que todos los hijos de Isaí eran personas de buen parecer, pero David resaltaba a ellos. A David lo menospreciaban los hermanos, porque era una persona, como dijo el hermano, pequeño, de corta edad, de un bello parecer. A lo mejor tenía envidia de que les tumbaran las chavas, ¿verdad? No sé por qué lo envidiaban, pero Dios ya tenía un plan con David. Y llega el profeta Samuel, es que Dios lo había mandado, no, este no es. Y llega el último, grandote, también dice Samuel, es que no, y dice el Señor, no, es que tú no te fijes en su estado físico, fíjate en su corazón. A ver, le pregunta a Isabel, ¿tú es todo? No, nomás falta uno que anda en el campo con las horas. Y llámalo. Cuando vio a David, le dice el Espíritu Santo al profeta, porque yo no miro por fuera, sino miro por dentro. Lo ungió y David desde el momento fue un rey de Israel, un hombre decidido, un hombre que aprendió de Dios en el campo. Dios lo preparó. Decía el hermano sobre Goliat, era un hombre diestro en toda la guerra, en espada, lanza, jabalina y todo, ¿verdad? Si a veces uno se enfrenta contra una persona cara a cara, dice, a lo mejor me pone, pero no me va a dejar.
Fíjese, David, al verse ante ese gigantote, dice, no, ¿quién soy yo? Los dos espías, cuando llegaron con Moisés, no, Moisés, una ciudad de gigantes, somos unas pequeñas langostas a sus que nos van a aplastar. Pero hubo dos hombres que se atrevieron a decir, no, hombre, no. Si Dios está con nosotros, vamos a vencer. Josué era uno de ellos, y el otro Caleb, que Dios usó. Con dos hombres Dios. Por esos dos hombres que le creyeron a Dios, Dios hizo grandes proezas con el pueblo de Israel. Porque esos dos y Moisés empezaron a mover al pueblo, y con ese chaparrito llamado David, insignificante para el reino, para aquella gente, ¿sabe lo que Dios hizo? Tumbar a un gigante sobre toda la tierra. ¿Qué no hará con usted, hermanos? ¿Qué no podrá hacer Dios con usted si se dispone a poner en práctica la palabra de Dios? ¿Amén? ¿Sí lo creen? Que un aplauso al Señor. Damos gracias al Señor por los padrinos de este anexo y por cada uno de ustedes que están aquí presentes, por mi hermana Lupita Campos, mi hermano Oscar. Hoy viene Ángel, le decimos que el conde es un sobrino que también él está en principios de inicios de dejar las drogas. Él también, ahorita no lo puedo poner a testificar porque hasta que él dé frutos, hasta que él diga ya, Miguel, tío, póngame a dar mi testimonio de cómo Cristo me rescató del cristal, de la mota, de las drogas, de las mujeres, porque eso es lo que tiene. Le gana la tentación más que el cristal, pero ¿sabe qué? Dios está haciendo ahora, está recibiendo un pequeño discipulado y tiene 8 días que no ha probado que debe el cristal, ¿sí, verdad? Y nada de eso. Y estamos y creemos que Dios va a cambiar su vida. Y Dios va a hacer algo en él. Él se llama Ángel, se llama igual que yo, Miguel Ángel, ¿verdad? Nomás que yo estoy más guapo, no se preocupe. No se crean. Pero Dios es bueno, amén. Vamos a orar para terminar nuestro día de hoy, dando gracias al Señor Jesucristo y así para que cancelen la transmisión. Amén. Hacia el Señor Jesucristo, en esta hora te damos gracias por ese consejo de tu palabra que hoy nos dio tu siervo, que así como David, Dios, nos han mirado sin valor, sin principios, insignificantes, pero cuando tú les coges, Dios, gigantes caen, porque tú eres grande, tú eres el creador de todos los cielos. Y en esta hora te pedimos que así como a David, que lo sacaste de la nada, también a nosotros úsanos para servirte a ti saliendo de aquí. Que no temamos a lo que ha de venir, porque tú eres nuestro Dios. Y ya que nosotros hoy sabemos que tú eres el Dios de Israel, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, que Dios nos bendiga en esta hora y damos gracias a Dios. Den un aplauso al Señor y terminamos con el día de hoy. Bueno, en esta hora también deleítese con el alimento que le es tranquilo. ¿Quién quiere pasar por saludar sus alimentos? Una valiente, un valiente. Luego ya se apagó la transmisión, no se preocupen, ¿vale? A ver, si usted, pásele.